La gobernadora del Colegio de Abogados del Derecho del Trabajo, con su conferencia Límites a las conciliaciones de trabajadores con fuero de salud. ¿Qué tal si con un fuerte aplauso recibimos a Zaida Andrea Quintero? Bien pueda, invitadísima para que nos acompañe. ¿Y con este adelanto? Pero se quitó allá. Algo hice mal. Listo. Perfecto. Buenas tardes para todos y todas. En nombre del Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia, un saludo muy especial de gratitud para la Universidad Libre, su área de Derecho Laboral y el doctor Edgar David Pérez, principalmente, quien por tercera vez nos invita consecutivamente a participar en este evento. Veo por acá muchos amigos, colegas de diferentes países que tuvimos la oportunidad de vernos recientemente en Montevideo. Bien, pues hemos escogido este tema que ha resultado muy controversial en Colombia en los últimos meses. Se trata de una decisión de nuestra Corte Constitucional que se refiere a la conciliación para terminar por mutuo acuerdo contratos de trabajadores que gozan de la protección de estabilidad ocupacional reforzada por razones de salud y que cambia un poco o bastante más bien la posición que traía la misma Corte Constitucional a ese respecto y que también un poco va en contravía de algunos pronunciamientos de nuestra Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y que ha generado, por lo tanto, muchísimas dudas e inquietudes que nos vamos a plantear hoy y vamos a tratar de resolver. Se trata de una sentencia de unificación de este año 2025 de nuestra Corte Constitucional que, como les decía, hace referencia a una trabajadora que fue diagnosticada con túnel carpiano y por lo tanto considera la Corte que estaba protegida por la estabilidad laboral reforzada. Ella llega a un acuerdo con su empleador para dar por terminado por mutuo consentimiento su contrato de trabajo y celebran una conciliación ante un juez laboral en la que el juez laboral avala esa determinación y ese acuerdo con una situación muy particular que creemos tuvo en cuenta la Corte Constitucional para declarar ineficaz esa conciliación, y es que en el acta de conciliación jamás se hizo ver ni se hizo visible que la trabajadora contaba con esa protección de salud y mucho menos que se le había dado a conocer esa protección. Esa tal vez una de las principales razones a nuestro modo de ver que tiene la Corte para tomar esta decisión, pero que termina desviando un poco, como veremos más adelante, la jurisprudencia. La trabajadora firma la conciliación, recibe una suma por su retiro que acordó, pero luego decide demandar a la empresa porque considera que se le había vulnerado su protección a la estabilidad reforzada. Demanda ante la justicia laboral ordinaria en Colombia, el proceso surte todas sus instancias hasta llegar incluso a la sala de descongestión laboral de la Corte Suprema de Justicia. En todas esas instancias pierde el caso de la trabajadora. La Corte incluso considera que esa conciliación fue válida porque no hubo vicios del consentimiento, pero no contenta con esta decisión, la trabajadora acude a una acción de tutela, una acción constitucional contra el fallo de la Corte Suprema, porque considera, insisto, que le fueron vulnerados sus derechos ciertos. Y luego también de todos los pasos de la acción de tutela, el caso llega a la Corte Constitucional y la Corte declara ineficaz ese acuerdo. Declara que la conciliación que hizo esa trabajadora versó, según la Corte, sobre derechos ciertos e irrenunciables y que por lo tanto pues no podía haber llegado esa trabajadora a un mutuo acuerdo
para terminar su contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque considera la Corte Constitucional, en este caso, que el derecho a la estabilidad reforzada por razones de salud es un derecho cierto, indiscutible e irrenunciable. De manera que para la Corte Constitucional, una persona trabajadora con esta condición no podría terminar su contrato de trabajo por mutuo acuerdo, por renuncia, ni por ningún otro modo legal de terminación sin que previamente exista una autorización por parte de la autoridad competente, en este caso el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social. Y entonces nos preguntamos, ¿es la estabilidad laboral por debilidad manifiesta un derecho cierto e indiscutible? Y bueno, aquí tenemos unas definiciones sobre derechos que se considera para nuestra jurisprudencia de la Corte Suprema y Constitucional un derecho cierto, un derecho indiscutible, y por el otro lado, ¿qué es un derecho incierto? Que lo ha dicho nuestra Corte Constitucional, caso en el cual, frente a esa falta de certeza, pues esos derechos pueden ser objeto de renuncia, conciliación o transacción en virtud de los acuerdos de voluntades. Esto pues más o menos lo teníamos claro. La Corte Suprema ha dicho también que no hay un listado en nuestra legislación que diga cuáles son esos derechos ciertos e indiscutibles, y que en cada caso se tendrá que analizar las particularidades, las pruebas que se lleguen y digamos todo lo que rodea el caso para ver si los derechos que se discuten son o no inciertos y discutibles. Bien, tengo creo que acá un problema técnico. No me está pasando. David, ¿me ayudas? Gracias. Bueno, mientras nos resuelven el problema técnico, lo que estudiamos a raíz de este caso es que efectivamente encontramos lo que llamamos en Colombia un choque de trenes entre la posición de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral y la Corte Constitucional con relación a la posibilidad de que un trabajador protegido por el llamado fuera de salud pueda disponer de su derecho a mantenerse en el empleo. Y en ese sentido, lo que encontramos es que la Corte Suprema en diferentes sentencias, si bien reconoce la existencia de esta importante protección, ha dicho que se trata de un derecho que el trabajador, como cualquier trabajador colombiano que goza de capacidad, puede disponer de él. Y puede disponer en el sentido de que pueda presentar una renuncia porque quiere ya retirarse de la compañía, o pueda, por ejemplo, suscribir, como ocurrió en este caso, una terminación de contrato por mutuo acuerdo sin necesidad de la intervención de un tercero. Eso es lo que ya había dispuesto la Sala Laboral de la Corte. Y lo que resulta también muy curioso es que la Corte Constitucional, antes de esta sentencia SU, también había dicho algo parecido. Pero en esta sentencia de unificación, la Corte considera lo contrario. La Corte Constitucional encuentra que se trata de un derecho que no es renunciable, que la protección por debilidad manifiesta por salud es un derecho cierto e indiscutible y que por lo tanto no es permitida la celebración de conciliaciones laborales con estos trabajadores. Es más o menos la conclusión de la Corte Constitucional. Nos recuerdan quiénes son los trabajadores que están protegidos. Allí simplemente pues es una reiteración de la última jurisprudencia en el sentido de que esta protección la tienen los trabajadores no por cualquier tipo de enfermedad, sino por una que realmente impida o dificulte de manera sustancial el desempeño de sus funciones. Y llama la atención porque les decía que la propia Corte Constitucional en sentencias anteriores, esta del año 22 y una muy interesante del 2014, ya había dicho todo lo contrario. La propia Corte Constitucional, si bien reconoce la protección de la que deben gozar estos trabajadores de estabilidad reforzada por salud, había dicho que ellos sí pueden celebrar conciliaciones laborales, siempre y cuando en las mismas
se haga constar y se deje perfectamente claro que el trabajador conoce de su protección y a pesar de eso quiere terminar su contrato de trabajo. Y entonces es allí donde nos preguntábamos si con esta decisión reciente de la Corte Constitucional no se estará limitando la capacidad jurídica de un trabajador con algún tipo de discapacidad física, pero no mental, y que por lo tanto debería ese trabajador poder disponer, por supuesto, siempre y cuando no haya vicios del consentimiento de hasta qué momento quiere trabajar en una compañía. El caso resulta además interesante porque toda esta teoría proviene, como lo saben los laboralistas, de una ley que se expidió en el año 97, que hemos denominado en Colombia la ley Klopatowski, la cual estableció la prohibición de despedir a un trabajador con discapacidad sin que existiera una previa permiso del Ministerio del Trabajo. Y como ven ustedes allí, esta norma habló del despido. En ese orden de ideas, también en algunos pronunciamientos se ha hecho referencia a que la limitación se refiere a los despidos, es decir, a las decisiones unilaterales del empleador de dar por terminado un contrato de trabajo, pero que frente a otras modalidades de terminación del contrato, como la renuncia del trabajador o el mutuo acuerdo, no debería existir esta limitación. Bien, y luego nos preguntamos también por la intervención del Ministerio de Trabajo, que en esta decisión reciente de la Corte se plantea como algo obligatorio, insisto, en casos incluso como la terminación del contrato de mutuo acuerdo. Considera la Corte Constitucional en esta última decisión que sí, que incluso para terminar un contrato por mutuo acuerdo entre una empresa y un trabajador con esta protección se debe acudir de manera previa a solicitar este permiso. Y aquí es importante hablar de una dificultad práctica. Los que estamos en este medio sabemos cómo ese procedimiento que estableció la ley Klopatowski para pedir esas autorizaciones es absolutamente inoperante. Y ha sido así durante los últimos 30 años. En el ministerio no hay ni una posición unificada, ni una capacitación a los inspectores, ni un procedimiento que permita a quien necesita poder pedir esa autorización, poder obtenerla. Son muy pocos los casos en que estos permisos se tramitan de manera favorable y en los que sí ocurre, pues toman meses y a veces años en ser resueltos. Y esta situación es reconocida por la Corte Constitucional en esta reciente decisión, frente a lo cual pues simplemente le piden al Ministerio del Trabajo que tome las medidas pertinentes pues para que esto no siga ocurriendo. Y nos surge entonces otra pregunta jurídica. Si la Corte Constitucional considera que este es un derecho cierto e irrenunciable, ¿por qué se podría renunciar a él con la intervención del Ministerio? Es que si estamos hablando de un derecho cierto e indiscutible, pues no habría forma de renunciar a él, a nuestro modo de ver, incluso con la intervención de un tercero. Pero bueno, como les decía, claramente lo que tenemos hoy es una colisión de interpretaciones jurisprudenciales entre lo que piensa la Corte Suprema de Justicia sobre este tema, lo que concluye la Corte Constitucional en esta última decisión, lo que nos lleva al final a una inseguridad jurídica absoluta frente a estos temas, con una posición de la Corte para la cual estos derechos revisten el carácter de ciertos e indiscutibles y otra de la Corte Suprema de Justicia donde no lo son y por lo tanto podrían ser objeto de transacción o conciliación. Y tenemos otra inquietud, y es que resulta que esta controversial decisión de la Corte Constitucional tuvo 4 salvamentos de voto y una aclaración de voto, lo que nos lleva a pensar que fue un tema bastante discutido al interior de la propia Corte Constitucional, pero a pesar de eso sale como una sentencia de unificación y eso tiene unas consecuencias prácticas para nosotros muy importantes. Algunos de los salvamentos de voto muy interesantes que quisimos compartir aquí de varios de los magistrados
hacen referencia a que esta estabilidad reforzada por razones de salud se refiere a evitar despidos discriminatorios, pero no a una terminación del contrato por mutuo acuerdo, la cual debería ser posible si ambas partes están de acuerdo y, por supuesto, si se siguen los procedimientos y las condiciones y requisitos que la propia Corte Constitucional ya desde el 2014 había ordenado para este efecto. Insisto, que el trabajador conozca de su protección, que esa situación se haga explícita en el acta de conciliación o transacción correspondiente y, por supuesto, que no haya vicios del consentimiento. Y así también encontramos otras salvamentos de votos que hacen referencia por varios magistrados de la Corte Constitucional de que esto no debería considerarse como un derecho cierto e indiscutible y que no se le puede impedir al trabajador con algún tema de salud que pueda disponer y decidir hasta cuándo quiere mantenerse en un empleo. Ya entonces, para ir finalizando, ¿cuáles son los efectos que tiene esta sentencia en la práctica y cuáles son los retos que tenemos a partir de ella? Primero, pues creo que hay que revisar cada caso puntualmente, cada situación es diferente. Lo primero que habría que ver frente a un caso donde un empleador y un trabajador planteen que quieren llegar a un acuerdo para finalizar su contrato de trabajo es ver si el trabajador efectivamente tiene esa garantía o no, porque todo el desarrollo jurisprudencial de los últimos años nos ha y aquí está la doctora Clara Cecilia, que ha participado en muchas sentencias muy interesantes a ese respecto, hemos tenido todo un avance jurisprudencial que no podemos perder de quiénes son las personas que realmente están protegidas, y eso es lo primero que habría que estudiar frente a un caso de estos. Si no hay claridad sobre que el trabajador realmente goza de la protección, creemos que por lo tanto entonces es un tema incierto y discutible y por lo tanto podría ser objeto de conciliación incluso esa situación cuando no hay certeza a ese respecto. De la misma manera, por supuesto, la posibilidad de terminar ese contrato por mutuo consentimiento entre las partes. Pero aún si está absolutamente claro que el trabajador goza de esa protección, pues allí, por supuesto, no podría conciliarse si tiene fuero o no, porque claramente lo tiene, pero sí podría, a nuestro modo de ver y según lo ha previsto la Corte Suprema Sala Laboral, la terminación del contrato por mutuo acuerdo, siguiendo los requisitos de la propia Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, y dado que hoy la jurisprudencia de la Corte Constitucional en esta sentencia tan, digamos, controversial, SU 111, establece lo contrario, pues debemos advertir que hay un riesgo en ese sentido. Hay un riesgo hoy frente a cualquier caso de terminación de contrato por cualquier herramienta y mecanismo legal con un trabajador con fuero de salud, a menos que exista la autorización del Ministerio del Trabajo previo, que como sabemos hoy no funciona. Entonces estamos frente a una decisión de la Corte Constitucional que desconoce que en la práctica hace 30 años tenemos un procedimiento que no permite que esas autorizaciones se den en la mayoría de los casos. Y lo que uno esperaría aquí es que, teniendo en cuenta además los salvamentos de voto que hubo en la Corte Constitucional, se pudiera recoger esa jurisprudencia y la Corte pudiera aclarar esta posición en el sentido de permitir ese acuerdo de voluntades frente a estos casos de fuero de salud. Muchísimas gracias.